A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Acompaña el escritor Roberto Pineda, nos trae otro libro. Mire qué agradable, cada vez que viene es una publicación diferente que nos viene a presentar, y también tenemos una muy buena lectura para compartir con todos ustedes acá en la 106.9 en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Hoy vamos a hablar largo y tendido, así, muy largo y tendido, de un escrito que hizo hace 40 años. Sí, hace 40 años, imagínense cómo están las cosas. Roberto Pineda, qué gusto que nos acompaña, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, gracias por esta invitación. Bueno, perfecto. Hoy vamos a hablar una parte de este escrito de la lucha revolucionaria del pueblo salvadoreño hasta la victoria, desde junio 1984, y la parte final vamos a hablar de los ríos de la memoria del jaguar rebelde, globalización y resistencia popular de El Salvador. Y más adelante Frank nos va a mostrar ahí estamos, se lo había mandado por WhatsApp también, pero eso va a ser, la vamos a poner más adelante, Frank, cuando ya hablemos en sí del libro, solo para que la tenga ahí listo. Bueno, Roberto Pineda, dicen de que son ciclos los que se viven en las culturas, en los países, y acá no estamos viendo un ciclo de hace 40 años, quizás viene de más atrás, que como que está comenzando a dar vuelta la rueda, y hay muchos problemas donde la lucha de los salvadoreños, del pueblo salvadoreño, del de a pie, de la mayoría, tiene que ser fundamental. Bueno, ¿en qué se basó en junio de 1984 para hacer este escrito? Por ahí comencemos. Fíjese que en ese momento yo vivía en Estados Unidos. Yo era corresponsal de una agencia de prensa que se llamaba Noticias del Salvador, Notizal. Sí. Y entonces yo le daba seguimiento diario al acontecer salvadoreño, que en ese momento era primera plana del Washington Post, del New York Times, de Los Angeles Times, de los principales periódicos. No en positivo. ¿Ah? No en positivo. A veces sí, en términos que describían los diversos acontecimientos que se iban dando. Pues a mí me interesaba cómo se iba desarrollando la guerra, pero en esos momentos, en bibliotecas en Washington, en Nueva York, en Filadelfia, en Los Ángeles, me puse a pensar en la concatenación histórica, en cómo los acontecimientos que se estaban desarrollando tenían todo un trasfondo histórico. Y entonces inicié toda una investigación histórica para tratar de concatenar todos esos esfuerzos aislados, de ver la continuidad histórica en términos de las luchas de los sectores populares salvadoreños, o de los sectores populares que habitaban en este territorio, porque hablamos de salvadoreños ya siglo XIX, pues, sí. Pero yo quise... Finales, ¿no? Sí, inicio, 1821, la independencia, sí. Un poco por ahí estamos. Pero, entonces, yo quise extender la mirada mucho más allá, a lo más que pude llegar. Fueron a 500 años. No, en ese momento 460 años. Sí. Pero la mirada puede extenderse incluso mucho más allá. O sea, el problema es un poco en términos de fuentes y de estudios sistemáticos, pues, porque fíjese que, hace poco llegamos a los 500 años. 500 años en términos de resistencia. 2021. Pues, ¿cómo? No, le estoy hablando de 500 años. Bueno. No le hablo de la independencia. Vaya, 1992. No, vaya, el punto de referencia que yo quiero hacerle, mire, el punto de referencia que vamos a tomar es 1524.
1524, por eso hablo de 500 años. Y la fecha, el día preciso es 8 de junio, ya vamos a ver por qué. Sí. Pero lamentablemente, fíjese aquí los sectores, únicamente un reducido, un minúsculo grupo de los sectores populares asumieron la celebración de esta efemérides. Más que todo grupos indígenas, y se celebró allá, creo, en Izalco, en Nahuizalco, pues, pero en realidad debió de haberse tratado de toda una conmemoración a nivel nacional, en la medida que se asuma la resistencia popular y la resistencia nacional, ¿no? Porque 8 de junio de 1524 marca la primer batalla entre los conquistadores españoles y la resistencia indígena que se encontraba aquí en este territorio que hoy llamamos El Salvador. Esa es el dato concreto, pues se da la primera batalla. ¿Cómo se conoce eso 500 años después? Fíjese que se conoce a través de la voz de los conquistadores. El señor que comanda esa empresa se llamaba Pedro de Alvarado, y él escribe una carta de relación a su jefe, que es Hernán Cortés, donde hace todo donde describe lo que había sucedido, pues. Él incluso llama a malos y belicosos, pues, a los que lo habían recibido acá, pues, porque aquí se enfrentó como... Era duro. Fue duro. Pero fíjese que antes de entrar a este momento, yo quisiera describirle cuál era la situación geopolítica internacional en ese momento, porque eso es muy importante. Hace 500 años. Sí, porque eso nos da el contexto, pues, ¿me entiende? Un poco cómo avanzaba el mundo. ¿Importaba? ¿Cómo? ¿En esos momentos importaba cómo estaba el mundo hace 500 años? Claro que sí, porque eso fue lo que determinó la conquista de nuestro territorio, totalmente. Fíjese que a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, estamos hablando de los años 1400, 1500, 1600, un poco por ahí. Se dan acontecimientos a nivel internacional que iban a modificar profundamente y a determinar los próximos 500 años, esto que estamos viviendo. O sea, todavía incide fuertemente eso. Fíjese que en aquellos momentos existían 7 grandes civilizaciones en el mundo. 7 grandes, algunos estudiosos lo llaman como ecumenes. Estaba aquí en el territorio que luego se conoce como América, ¿no? 2 grandes civilizaciones en esa época. Le estoy hablando finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, cuando se da 1492, lo que se llama el descubrimiento, que sí. Luego vamos a hablar de eso en términos de la importancia de la terminología. Pero existían 7 grandes civilizaciones. ¿Cuáles eran esas grandes civilizaciones? En el norte del continente existía la civilización azteca, los aztecas, que habían heredado de civilizaciones anteriores grandes monumentos y todo, y que tenían todo un control sobre el área que luego se conoce como Mesoamérica, ¿no? México, estoy hablando. Y en el sur existía también los incas, otras grandes civilizaciones, ¿entiendes? No existía vínculos entre los aztecas ni entre los incas. Vivían de manera independiente, separada, autónoma, pero eran grandes civilizaciones de miles de personas culturalmente gigantes. Culturalmente gigantes, con sus propios sistemas de enseñanza, con sus propios sistemas de escritura. Que le enseñaron al mundo posteriormente, cuando fuimos descubiertos, digamos, o conquistados. Sí, que el mundo pudo conocer, pero el punto que yo le quiero hacer es que existían 7 grandes civilizaciones. Estaba la civilización europea de diversos reinados, y en el caso más particular que nos interesa más, los reinos de lo que luego se llama España. Estaba Burgos, estaba Castilla,
Y tenían una característica, fíjese que esos reinos habían estado dominados por 800 años, por los árabes. O sea, toda la península ibérica, lo que es Portugal y España hoy, estuvo dominada por los árabes durante 800 años. ¿Entiendes? Pero en 1492 se da precisamente que tropas de diversos imperios ibéricos logran derrotar a los moros, a los árabes, y logran conquistar Granada, ¿entiendes? Y se da lo que se llama el periodo de la Reconquista. Pero esa era otra ecumene, otra civilización, lo que luego iba a ser Europa. Entonces tenemos a los aztecas, a los incas y a los europeos. Otra civilización es la civilización árabe, los musulmanes, que también tenían toda su visión religiosa, ¿no?, con el Islam. Debo de mencionar que ya llevo 4 civilizaciones mencionadas, y cada una de estas civilizaciones tenía su propio, ¿cómo se llama?, marco cultural, incluyendo religión, cultura, arte, pues eran ecumenes civilizaciones, ¿vale? Estaban por otra parte los hindúes, también con su marco religioso, con su marco cultural, toda una potencia. Estaban los chinos. Y estaban también los eslavos, ¿no?, lo que después iba a ser Rusia. Entonces, había 7 civilizaciones totalmente incomunicadas, desarrollándose de manera autónoma. Probablemente conociendo entre ellos muy pocas cosas del otro. Conociendo muy poco entre algunas, por ejemplo, India, China, podemos mencionar. India, China, Europa y árabes, sí, que viajaban. Pero entonces, a partir de 1492, una civilización, una ecumene, la europea, la Castilla y Burgos, que se da una alianza, ¿no?, en términos político-militares, logran desplazar e imponerse y colocarse como la civilización que domina a todas estas otras. Y una de las condiciones para eso fue la llegada a territorio de lo que luego se llamó América, que les permitió todo un auge del comercio y de la riqueza. Pues España, a través del saqueo de la plata, del oro, pues, o sea, se establece como una potencia a nivel mundial, que establece su dominio sobre estas otras 2 ecumenes, sobre México y sobre lo que es luego el Perú, pues Colombia, todo sobre los incas, ¿me entiendes? Eso da origen a un nuevo mundo, y se le llamó el Nuevo Mundo. Pero también eso permite le da un gran impulso a lo que se llama la acumulación originaria del capitalismo. O sea, eso establece los marcos para después lo que fue la revolución industrial, pues, y posteriormente Inglaterra, ¿no?, en el siglo XVII y XVIII pasara a convertirse en un nuevo imperio y a generar todo eso. Pero la raíz de todo eso se encuentra en que una civilización se impone sobre otras, se impone después sobre los árabes. Empiezan, usted ha oído hablar, pues, de las cruzadas. Sí. Van y se establecen, y después a través del comercio ya los ingleses establecen dominio de China, dominio de la India, pues, que dura muchos siglos. Todo eso modificó, cambió el mundo, todo eso cambió la cultura, cambió la mentalidad, todo eso dio lugar al racismo. En términos de que estos imperios, el imperio español tuvo que justificar el por qué
tenía el derecho de sojuzgar y de explotar a las poblaciones de lo que luego fue América, ¿no? A esas poblaciones aborígenes en estos territorios. Incluso fíjese que en esa época en España hay unos grandes debates en términos de que si los indígenas tenían alma o no tenían alma. Tanto así. Tanto así. Pero, ¿qué estaba en el fondo de eso? De que si tenían alma, eran humanos. A partir de toda la visión católica, que era la justificación ideológica del imperio español y los imperios europeos, que eran cristianos. Si los indígenas tenían alma, ¿qué significaba? Que podían obtener la salvación. Pero ahí la religión entraba. Exactamente. Pero la otra visión era que esos eran animales. Esos no tenían alma, no podían tener alma. Eran salvajes. Había que conquistarlos. Y como eran salvajes, no tenían derechos de posesión. O sea, todas esas tierras, todos esos territorios estaban libres, porque ahí los habitaban salvajes. Podían ser conquistados, colonizados, como de hecho se dio. Todo lo que después de manera eufemística se llama descubrimiento, no fue más que una de las acciones que han realizado los imperios a través de la historia. Lo hicieron los romanos, lo hicieron los diversos imperios, que fue el de conquistar territorios, saquearlos, aprovecharse de su mano de obra, explotarlos. Sí. Y fue precisamente a través de esto que Europa se consolida y Europa se convierte en la gran potencia que domina todo el mundo, pues, y que impone su forma de ser. O sea que digamos que la cultura, la esclavización, los esclavos, las formas, el llamar primer mundo es por quien conquistó. Exactamente. O sea, si los africanos ellos hubieran sido el primer mundo, pero no, los africanos fueron conquistados, bueno, es parte de toda la historia de ese imperio europeo, pues, que logra dominar a todas las otras grandes civilizaciones, pues. Ese es el marco internacional en el que se da la llegada de Pedro de Alvarado, que es un extremeño. ¿Qué significa eso? Que era de Extremadura. Ok. Extremadura, España. La mayoría de gente que vino aquí a conquistar eran aventureros. Fíjese que los reyes de la España, el imperio español, adoptó inicialmente una modalidad de conquista. Pero es importante, o sea, es un imperio que conquista, o sea, aquí no hay tal descubrimiento, aquí lo que hubo fue la llegada de una potencia invasora que vino, y usted sabe, lo primero que los imperios hacen el maestro de esto fueron los romanos. Sí. Cuando usted llega a una población, la destruye, la quema, hace esclavos a esa población, pero para que eso es la llegada, la conquista. Pero después los imperios han tenido que enfrentar el problema de cómo permanecer ahí, porque por lo general son ejércitos minoritarios. Para darle un ejemplo, los que nos conquistaron nosotros fueron 200 españoles, claro, con 2000 tlaxcaltecas, pero nosotros éramos mucho más. O sea, en términos numéricos había toda una superioridad de las poblaciones aborígenes. Pero vamos a ir primero, disculpe, la conquista, luego voy a hablar de la colonización. ¿Qué influyó en términos de la conquista? ¿Cómo es que se pudo dar que ejércitos minoritarios lograran enfrentar y derrotar a grandes civilizaciones? Por ejemplo, los aztecas, que fue un enfrentamiento de
de un ejército español que de 5.000, 3.000, contra 100.000, contra 200.000. Pero hubieron ahí factores militares. O sea, en Europa, en el enfrentamiento contra los árabes, los españoles habían logrado diversos niveles de sofisticación de su tecnología militar que les permitía el uso de la pólvora. Europa tenía muchos mayores niveles de acercamiento con la India y con China, que es donde inventan la pólvora. Conocía la pólvora y todo, algo que no conocían las civilizaciones inquiaztecas. Entonces hay toda una superioridad tecnológica que permite derrotar a estos ejércitos numerosos, pues, de los indígenas. Pero es una conquista, o sea, no es que ellos vinieron bondadosamente aquí, pues, a traernos su civilización. Aquí vinieron y la primera medida que tomaron fue la destrucción de la civilización conquistada. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo se explica usted que en México existe, por ejemplo, Teotihuacán, Sí. que es una ciudad grandiosa, excepcional, una joya arquitectónica histórica? Pero después usted ve que la mayoría de indígenas en la actualidad tienen altos niveles de analfabetismo. Es porque lo primero que hicieron los conquistadores fue la destrucción de la inteligencia indígena, de la capa intelectual, de los artistas, de los intelectuales, de los sacerdotes. Fueron los primeros que agarraron. Porque En otras palabras, como líderes. O ejemplos a seguir. Sí, el asesinato de toda su dirección, Ok. de toda su conducción, de toda la capa política, de los jefes militares, de los jefes políticos, de los jefes religiosos, de los grandes artistas. Todo eso fue destruido. ¿Entiendes? La gente quedó sin ningún tipo de dirección, tratando de sobrevivir como se pudiera. Eso fue lo que ocurrió en términos generales. Vaya, pero hoy, vayámonos aquí, ¿cómo influye todo eso? Bueno, después del supuesto descubrimiento, que le digo, eso fue de la invasión en términos reales, después de 1492, empiezan las expediciones. Y la venida a estos territorios, entre comillas, descubiertos, se convierte en grandes empresas comerciales. Y la corona española crea este mecanismo legal que se llama las encomiendas, que significaba que si usted tenía la plata suficiente para pagar una embarcación y para contratar personas allá en el sur de España, principalmente usted podía hacer la empresa de venirse para acá, y como esta era tierras que no tenían dueños supuestamente, ya un poco hablamos sobre eso, y si usted lograba derrotar a los indígenas aquí, en determinado territorio, a usted se le encomendaba la evangelización de esos indígenas, imagínense. No que los explotara, que los oprimiera, sino que los evangelizara, porque siempre los imperios han justificado su explotación, su opresión, a través de que ellos vienen a civilizar. Entonces, supuestamente nos traían la civilización, nosotros éramos salvajes. No obstante que en esa época, miren, Tenochtitlán, Texcoco, las grandes ciudades que existían en México, eran muy superiores a los pueblecitos que tenían en España, pues, ¿me entiendes? Eran un nivel de desarrollo muy, muy, muy superior. Pero supuestamente nos traen la civilización, que incluye traernos la religión católico-romana. Sí. Entonces, conquistan México, conquistan Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. El conquistador se llama Hernán Cortés. Tienen diversos lugartenientes.
A uno de sus lugartenientes, que se llama Pedro de Alvarado, lo envía a Cuba, después lo manda a traer y lo envía para que vaya a conquistar hacia el sur. Por cierto, en el marco de una serie de enfrentamientos entre los diversos conquistadores. Hernán Cortés estaba urgido de la conquista de lo que hoy es Centroamérica, porque había otro conquistador, Pedro Arias Dávila, que venía avanzando desde el oriente, ¿me entiendes? Desde Panamá, desde Colombia, pues, ¿me entiendes? Entonces, él quería adelantarse a este otro conquistador. Bueno, entonces se envía Pedro de Alvarado. En febrero de 1524, él cruza el río Suchiate, que hoy divide a Guatemala y México, y penetra en Guatemala. Él se encuentra con diversas nacionalidades indígenas, pero se encuentra una situación muy particular. En esa época también habían conflictos entre las diversas nacionalidades, que por cierto, en términos de Guatemala, eran nacionalidades que habían surgido de la matriz maya. Los mayas fueron también otra gran civilización, pero que para esa época habían desaparecido. Fíjense que los mayas, por razones no conocidas en su totalidad en la actualidad, en el siglo IX de nuestra era, abandonan sus grandes pirámides y sus grandes centros ceremoniales, sus juegos de pelota, y se van hacia la selva. Y eso queda, y desaparece esa gran civilización, pero sí quedan sus remanentes, que son las naciones que existían en esa época, ¿no? Entre las naciones principales, y por cierto, estaban en conflicto. Fíjese que otra de las modalidades, otra de las estrategias que utilizaron los conquistadores españoles fue una máxima romana del Imperio Romano, que es esta. ¿Cuál? Divide y vencerás. Divide y vencerás. Muy vigente. Muy vigente. Entonces, ellos llegan, para la conquista de México, lo que del Imperio Mexica, del Imperio Azteca, ellos se aprovecharon también de las divisiones. Los mexicanos estaban en conflicto. El Imperio Azteca era un imperio opresor, también tenía oprimida a diversas nacionalidades, entre ellos a los tlaxcaltecas. ¿Quiénes eran ellos? Otra tribu, otra nacionalidad, muy cerca de ahí, en Tlaxcala, hoy es un estado. Sí. Y entonces los tlaxcaltecos se unen con los españoles. Y era otra gran nacionalidad. Y se crea esta primera alianza entre invasores europeos y tribus que estaban opuestas al imperio. Y todo, como le digo, aprovechando toda la de Tlaxcala. Por cierto, fíjese que en Tlaxcala, cuando uno va a Tlaxcala, uno ve los grandes monumentos y ve los grandes murales de los tlaxcaltecas muy orgullosos combatiendo con Hernán Cortés en contra de los aztecas, pues, ¿me entiendes? Porque ellos estaban oprimidos también. Entonces, cuando ellos ven llegar a los españoles, ven esperanzadoramente que es una fuerza que les va a ayudar a derrotar a los aztecas. Pero, ¿por qué hago el punto esto de Tlaxcala? Porque ese contingente que cruza el Suchiate, que cruza el río que hoy divide a México y Guatemala, y que es dirigido por el adelantado, se llamaba, porque es el que iba adelante, la vanguardia, Pedro de Alvarado, viene con 200 soldados españoles, pero con 2,000 soldados tlaxcaltecas, de Tlaxcala, mexicanos, que lo acompañan. Que la alianza no solo fue para derrotar a los aztecas, sino que para... O sea que el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Es mi amigo, exactamente. Es una... yo no sé quién se inventó eso, pero... Es muy cierto. Es muy cierto. Entonces,
y se encuentran en una situación de guerra. Fíjese que los cachiqueles, que tenían su capital en Izimché, Guatemala, estaban en guerra contra los quichés, contra los utuiles y contra los pipiles. Los pipiles cubrían toda la parte occidental de Guatemala y El Salvador. Entonces, los españoles, junto con los tlaxcaltecas, logran entenderse y llegar a una alianza con los cachiqueles. Y primero combaten contra los quichés y los derrotan. Después combaten contra los utuiles y los derrotan. Y después combaten contra los pipiles de lo que hoy es Guatemala, que tenían su sede en lo que hoy es Escuintla, y también los derrotan. Eso hace que el 8 de junio de 1524 ellos crucen el río Paz y lleguen a lo que se llamaba Acaxual. Ahí ya estamos en el 8 de junio, digamos. 8 de junio. ¿Qué es Acaxual? Acajutla. Sí. Llegan a Acajutla. Yo me acuerdo de Acaxual, una radio comunitaria, que así se llama. Acaxual. Entonces tomaron ese nombre. Sí. Es el nombre original de Acajutla. Un paréntesis. ¿Entran en barco? No, vienen por tierra. Okay. Vienen caminando. Por eso le digo de que el 17 de febrero de 1524, si mal no estoy equivocado, cruzan el río Suchate. Sí, Guatemala, México. Vale. En febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses después están penetrando acá, ¿me entiendes? Por tierra, conquistando. Ya habían conquistado toda Guatemala, llegan acá. Le voy a hacer este paréntesis lingüístico. Por lo general, los imperios renombran las ciudades que conquistan, les ponen su propio nombre. Pues entonces ellos vienen conquistando, vienen poniendo nombres, por lo general son nombres de santos. En la actualidad, todavía incluso, fíjese que 500 años después, en la toponimia salvadoreña, o sea, en la designación de lugares, lo náhuatl, lo indígena, lo pipil sigue predominando, pero con fuerte presencia de lo español. Veamos departamentos: Aguachapán, indígena; Santa Ana, español; Sonsonate, indígena; La Libertad, fíjese que La Libertad ya no es español. La Libertad, su origen es independencia, ¿entiendes? Libertad. Los españoles no le iban a poner santo, pues, ¿me entiendes? Chalatenango, indígena; Cabañas, independencia y lucha más vinculado a las luchas liberales de Gerardo Barrios. Se le pone... ¿A través del tiempo le han ido cambiando o adaptando los nombres? No, los que conquistan imponen sus nombres. Sí. ¿Quiénes conquistaron en 1821? Los independentistas, ¿me entiendes? Sí. Próceres, ellos le cambiaron todos los nombres, ¿me entiendes? Conservaron muchos originados en la colonia, pero le pusieron también sus nombres. De ahí deriva La Libertad. San Salvador, español; San Vicente, español; La Paz, independencia; Usulután, indígena. Fíjese que Usulután fue el último lugar que se conquistó. Usulután, el nombre original era Oceolatlán. De los ocelotes, pues, de ese tipo de felinos, ¿me entiendes? La Unión, independencia. Morazán, Francisco Morazán, unionista, pues, ¿me entiendes? Sí. O sea, un poco... Todo eso se refleja en todo El Salvador, pero si usted ve, fíjese que yo tengo un estudio, quizás alguna vez podemos hablar de eso, aunque
no me quiero extender sobre eso, en el cual yo hago una comparación en esa disputa, porque esta es una disputa ideológica en cómo históricamente se han ido dando. Pero quiero señalarle otro elemento. Esos nombres nuestros indígenas fueron impuestos también por conquista. O sea, los náhuatl, el idioma náhuatl, que era el que hablaban los pipiles no provienen de los mayas, sino que provienen de los aztecas. Fue impuesto aquí. Esa es otra historia que podemos hablar otra vez, pero vaya, cierro este paréntesis y regreso. 1524. Estamos en Acajutla. Dentro de la mentalidad, entonces nuestras naciones indígenas también peleaban, también guerreaban, ¿no? Dentro de su propio marco cultural. Ellos lo hacían en grandes formaciones y utilizaban, por ejemplo, se protegían con corazas de algodón, fíjense, y utilizaban grandes lanzas. Entonces, cuando llega Pedro de Alvarado allí a Caxual, a la actual Acajutla, se encuentran puya que lo están esperando con toda una con centenares de guerreros no dispuestos a la batalla. Claro, dentro de la concepción indígena de batalla, que era el enfrentamiento entre dos grandes fuerzas, dos grandes ejércitos. Pero la astucia de Pedro de Alvarado hace que no enfrente ese combate de esa manera desigual. Los iban a masacrar. No, él huye y les crea una emboscada. Y después descubre que a través de espías, que ese ejército indígena marcha muy lentamente, porque por las cuestiones de algodón, pues ellos, como le digo, están acostumbrados al enfrentamiento de fuerza contra fuerza. Entonces él les crea una emboscada y los logra, los derrota. Pero en esa batalla le cae un flechazo y queda cojo para toda su vida, ¿entiendes? Pero los derrota y continúa su marcha. La segunda batalla se da, por cierto, en una población que hoy 500 años después sigue en disputa, que se llama Tacuzcalco, fíjate. Siempre Sonsonate. Ya en Sonsonate, sí. Siempre Sonsonate, tiene usted razón. Siempre Sonsonate, Acajutla está en Sonsonate. Y también Tacuzcalco, y sigue penetrando. Va derrotando, mayor superioridad militar. También hay una cuestión ideológica en la cual para los indígenas nunca habían visto gente blanca y todo, entonces hay toda una confusión en términos de quiénes realmente eran, pues, ¿me entiendes? Nunca habían visto caballos. Al principio fue una cuestión muy complicada para los indígenas en términos militares, pues porque eran como superhombres, ¿entiendes? Entonces también la cuestión ideológica fuerte, eso ya lo sabían los españoles de la conquista en México, que para los indígenas ellos eran seres superpoderosos, no por el uso de caballos, porque era una cuestión muy novedosa. Al final lo van derrotando y se establecen. Crean una fortificación militar. Todavía no se tiene claridad, fíjese, 500 años después, dónde fue ubicada. Algunos alegan que fue en Antiguo Cuscatlán. Otros alegan que fue allí en los alrededores del Parque Libertad actual, pues, ¿me entiendes? La cuestión es de que San Salvador nace como una fortaleza militar. Fíjese que eso es bien importante entenderlo hoy en el marco de todas estas celebraciones, porque son como historias que Roque Dalton llamaba prohibidas. Sí.
O sea, porque nosotros lo que tenemos es la fiesta, la celebración, la rueda. Pero como origen de eso, se encuentra una invasión, se encuentra que fuimos sometidos pues, por una fuerza militar extranjera y colonizados. Y ese primer fuerte militar que se crea es destruido, fíjese. No logran mantenerse. Y en septiembre de 1524, Pedro de Alvarado regresa a Guatemala porque no logra el sometimiento total. Ganaba batallas, pero lo que hicieron los indígenas, fíjese que uno de las tradiciones de resistencia más significativas en términos de los sectores populares salvadoreños y de las luchas, de nuestra lucha de liberación, se encuentra en la carta de relación, en la segunda carta de relación que Pedro de Alvarado envía a Hernán Cortés, donde le dice: fíjese que llegamos aquí, pero los indígenas se fueron hacia las montañas, se refiere a las montañas de San Jacinto, a esconderse, y desde allá les mandaron a decir que si querían sus armas, se refieren a lanzas y a flechas, que si querían sus armas que las fueran a buscar allá. O sea, le estaban ofreciendo guerra, ¿no? Y le dieron guerra. Fue nuestra, lo que podríamos llamar nuestra primera guerra de resistencia, 15 años. De 1524, ellos logran lo que llaman, entre comillas, pacificar este país hasta 1539. En ese transcurso ellos... 15 años. 15 años combatiendo. Fue 15 años de resistencia. Al final logran derrotar a toda la resistencia. Fíjese que la resistencia más difícil no fue la de los pipiles. Al final los pipiles eran ya nacionalidades con un mayor grado de desarrollo tecnológico y cultural, entonces fue fácil derrotarlas. Por su mayor desarrollo tecnológico, vivían en ciudades, en Izalco y todo. Fíjese que en ese libro yo coloco un mapa de 1532, de un investigador norteamericano. 1532. 8 años después de la conquista nuestra. Un mapa de El Salvador. Ahí aparecen las diversas poblaciones. Estamos hablando de los ríos de la memoria del jaguar rebelde. Esos son los ríos de la memoria, exactamente. O sea, yo utilizo la imagen de ríos para referirme a la memoria, porque la memoria surge de la historia, pero la historia puede ser interpretada de diversas formas. Por ejemplo, para todos los historiadores españoles, ellos en estos 500 años nos trajeron la civilización, la religión, las buenas costumbres, la moral y todo, ¿no? Es una interpretación desde el imperio. Pero existen otras interpretaciones desde la resistencia, en la cual decimos que lo que fue la destrucción de todas nuestras culturas. Quería referirle en esos 15 años de resistencia, los españoles únicamente logran establecerse en 2 nuevas ciudades que no existían antes, que se crean como resultado de la conquista, que fue San Salvador y San Miguel. San Salvador hace el primer esfuerzo en 1524, le fracasa, logra establecerse hasta 1525. Por eso, seguramente el año que viene, el alcalde Durán va a tener la suerte de celebrar los 500 años de San Salvador como ciudad. ¿Entiendes? 1525 logran más o menos crear San Salvador y en 1530 crean San Miguel. La siguiente ciudad fue hasta después de derrotada la resistencia, que crean en 1542 Sonsonate. Son las 3 primeras grandes ciudades que se crean. San Salvador nace bajo el asedio permanente de las naciones indígenas. 1525 logran... Quiero entender, San Salvador no existía. Pero vino siendo una fortaleza de los conquistadores. Sí, es una ciudad, la primera ciudad que construyen los conquistadores en los territorios de lo que hoy es El Salvador.
donde también se tiene una de las mayores resistencias indígenas hacia ellos. Exactamente, que dura 15 años. Exactamente, ¿me entiendes? Ahí se empezaba a formar, digamos, la capital. La capital se forma en el marco de encarnizadas luchas de resistencia. Sí. Porque si usted ve la capital, está rodeada por poblaciones indígenas. Sí. Está Nejapa, está Ciudad Delgado, que se llamaba, se me olvidó el nombre. Ya nos vamos a recordar. Ya nos vamos a recordar. San Jacinto. San Jacinto sí fue que tenía otro nombre. Por lo general, los españoles o le pusieron su propio nombre de santo o vincularon el nombre indígena, primero el de santo y después le ponían el de indígena. ¿Me entiendes? Así hay muchos nombres. Pues. Santa Isabel Izcuatán se me viene a la memoria. Pues. Ponían el español y después el indígena. Pues. Vaya, pero San Salvador nace bajo asedio, lo mismo San Miguel. Pero hay muchos elementos. Yo le quería mencionar este elemento que lo dejé cortado. Yo le mencionaba que para los españoles fue mucho más fácil aplastar la resistencia pipil que la otra resistencia, que es la resistencia lenca. Los lencas habían sido lanzados por los pipiles al otro lado del Lempa, en lo que hoy es San Miguel, toda esa zona oriental. Los lencas tenían un grado de desarrollo mucho menor, eran básicamente nómadas. Los pipiles eran sedentarios. En el mapa que yo les señalo ahí, aparecen todas las... se lo voy a buscar para que lo veamos. Está con nosotros Roberto Pineda, escritor. Estamos en una interesantísima conversación. No me imaginé que íbamos a tener tanta historia y de tanto que podemos compartir. Por cierto, en las redes sociales, en Facebook, dele pulgar arriba, corazón, en fin. Sigamos, y en YouTube nos puede dar me gusta, suscribirse a nuestro canal. En TikTok puede seguirnos, ahí estamos en la cuenta Francisco Gómez o Fragón 8, así para que podamos seguir conversando. Por cierto, voy a regalar, tengo 10 ejemplares de Los Ríos de la Memoria del Jaguar Rebelde. Ahí lo tiene Fran, exacto, lo que tenemos en pantalla, Los Ríos de la Memoria del Jaguar Rebelde, globalización y resistencia popular en El Salvador. Es que es resistencia popular, o sea, somos una población de lucha y resistencia constante, sometidos sobre todo. Con 500 años que conocemos y con otros que nos faltan por conocer. O sea, vaya, pero le quería mencionar, fíjese que los lencas provocaron el terror de los españoles. ¿Por qué? Porque los lencas usaban flechas y lanzas envenenadas. Entonces, a diferencia de... ahí está el mapa, qué bueno, mire. Todas estas son poblaciones pipiles. Sí. O sea, había toda una nacionalidad. O sea, aquí de que estamos hablando de unos 60, 100 pueblos ya existentes cuando llegaron los invasores. ¿Me entiendes? Ellos... La invasión tardó en llegar a Oriente. ¿Cómo? Tardó en llegar a Oriente la invasión. No, fíjate que ese no es el periodo de 15 años. Sí. No, en 1530. Por ejemplo, Pedro de Alvarado fue enviado. Eso es náhuatl. Pedro de Alvarado fue enviado hacia los chontales. Sí. Los chontales eran los pueblos que no se conocían, lo desconocido, lo que está por conquistarse, pues esos son los chontales. Por cierto, hay un departamento en Nicaragua que se llama Chontales, y hay chontaleños, pues, que asumieron, pues.
esa denominación, pero si usted ve, eso nos da todo un marco. Hace 500 años, esa era nuestra nacionalidad, esas eran nuestras naciones que fueron conquistadas y a las cuales... La vía de San Salvador en ese momento. ¿Cómo? Vía de San Salvador. Vía de San Salvador. Ajá. Crean ya la vía Interesantísimo. de San Salvador. Sí, Roberto, quisiera, bueno, como el tiempo, no sé cómo usted está de tiempo, yo tengo todo el tiempo del mundo para que podamos seguir compartiendo, y me interesa mucho que obsequiemos también. Sí, exactamente, podemos abrir. Lo podemos hacer en redes sociales o en el WhatsApp 76168383 o en los cajas de comentarios de Facebook y de YouTube, y también en TikTok. Sí, los ganadores de redes sociales tienen que estar suscritos o siguiendo la fanpage o el canal de nuestra radio. A las 8 en punto vamos a empezar a darlo. Vamos a hacer una pausa a las 8 en punto mientras yo me quedo leyendo comentarios para que ahí Roberto pueda tomar aire. Le hago un paréntesis lingüístico de nuevo. Los conquistadores, todos los imperios siempre llegan y establecen el territorio conquistado es territorio nombrado. Y así hicieron en lo que hoy es El Salvador. Pero también desarrollaron diversas estrategias. Por ejemplo, ellos cambiaron poblaciones, movieron poblaciones de un lugar a otro para desraizarlas. Pues puya. Cierro este comentario lingüístico, luego lo continúo, pero quiero hacer otro comentario, porque hablé de raíces. Y al hablar de raíces me viene en la mente, fíjate, una de las personalidades, uno de los intelectuales que más lograron desmitificar toda esta historia que le estoy narrando, que acaba de fallecer. Me refiero a Dagoberto Gutiérrez. Sí. Dagoberto Gutiérrez le puso mucho pensamiento a toda esta historia. Y fíjese que él utilizó una imagen que a mí me parece muy adecuada. Él utilizó la imagen de un árbol. ¿De un árbol? Sí. Él decía que nuestra religión católica romana, nuestro idioma español, nuestra forma de vestimenta. Por cierto, mire, hoy vine para esto. Cuéntenos de su camisa. En Nicaragua es muy común, cotona. Después de eso, le voy a decir que están diciendo en redes de su camisa también. Cotona. Aquí se usaba antes de algodón. Pero no solo... cotona fue lo que identificó por mucho tiempo a los indígenas en El Salvador. Incluso en los años 30, los indígenas que se levantaron en el 32 en Izalco, en Nahuizalco, en Huayúa, en Tacuba, usaban este tipo, pues, que le llamaban de manta, ¿no? De manta, y en Nicaragua le llama cotón. En Nicaragua es muy común todavía. De manta o cotona, pues entonces esto es un rescate de una forma u otra de nuestra identidad. No obstante, que también tengo que decirlo, que tienen un origen español, fueron lo que los españoles le dieron a los indígenas, pues, pero al final se convierten en una simbología, pues en parte importante de nuestra identidad cultural, porque mire, utilizado por hombre y mujer. No, utilizado por hombres. Sí. Las mujeres usaban huipiles. Sí, es cierto. Las mujeres usaban huipiles. Todavía en algunos sitios allá en Sonsonate la usan. Eso es un rescate de nuestra identidad. Pero hago un paréntesis cultural, después regreso a lo lingüístico. Fíjese que dentro de la cultura, uno de los pilares más importantes, clave, es lo gastronómico. Fíjese que diariamente en El Salvador hay un esfuerzo de rescate cultural masivo, mayoritario, que no ha podido ser borrado, ni va a poder ser borrado, y que constituye uno de los corazones de nuestra nacionalidad. Es que nuestras mujeres tortean, hacen tortillas.
Hace 500 años lo hacíamos, eso es nuestro, forma parte de las raíces de nuestra identidad. Regreso a lo de Dagoberto, porque se lo mencioné. Dagoberto hacía este símil. Dagoberto era muy dado a utilizar imágenes. Un gran pensador, uno de los grandes pensadores marxistas de nuestro país. Y él utilizaba para referirse a la cultura de El Salvador la imagen de un árbol. Él decía que la religión católica, nuestra forma de vestir, nuestro idioma, son las hojas de los árboles, parte del tronco de los árboles. Pero las raíces, lo que sustenta, lo que sostiene nuestra nacionalidad, es lo indígena. Todos tenemos, hasta el más chelito acá. No se vaya a sorprender si tiene un hijo o una hija que nazca indígena o que nazca africana. Pues, porque, esa es otra parte de la historia, un poco más allá pues de esta influencia. Otro regreso a lo lingüístico. Entonces los españoles iban nombrando y según iban conquistando. Eso mismo había pasado 200 años antes de la conquista. Imagínense eso, 200 años antes de la conquista. Los pipiles habían hecho lo mismo. Habían ido desplazando a los lencas y a otras tribus mayas y habían ido poniendo sus nombres. Eso hace que un 80-90% de la toponimia indígena en El Salvador sea de origen pipil. Vaya, pero los pipiles tenían su origen en los aztecas. Fue una emigración que hubo de conquista hacia los chontales, hacia estas tierras, ¿no? Y hay una diferenciación lingüística entre el idioma de los pipiles y el idioma de los aztecas. Como habían pasado varios siglos, sí, las lenguas se van separando. Lo mismo ocurrió y ocurre en todos los países, en España, pues, ¿me entiendes? En los otros países, en el inglés británico, inglés estadounidense, ¿vale? Y una de las características nuestras del pipil es que en vez de usar la TL, Atlacat, Cuscatlán, la TL, usa únicamente la T. Entonces todos los nombres dentro de nuestra toponimia que usan, sí, TL, no son nuestros, son impuestos por los conquistadores, por los tlaxcaltecas, aztecas, ¿me entiendes? Que no necesariamente españoles. No necesariamente españoles. Cuscatlán no podía ser Cuscatlán, porque Cuscatán tendría que ser Cuscatancingo, ahí sí nos da la base, ¿me entiendes? Cuscatancingo no podía ser. Entonces la TL es algo muy típico de lo que se llama el náhuatl TL allá en México. Nosotros náhuatl, solo con T, ¿me entiendes? ¿Y quiénes son los indígenas originarios de El Salvador realmente? No se conoce. Aquí, fíjate que la población más antigua es Chalchuapa. Chalchuapa. Sí, por eso ahí están las pirámides, digamos. No por eso. Las pirámides fueron construidas después. Y Chalchuapa es un nombre náhuatl, ¿me entiendes? O sea, fue impuesto. Habían gente antes ahí. En las riberas de esa laguna que se llama Cuscachapa, creo. Cuscachapa, sí. Ahí se crearon las primeras civilizaciones, o ahí fueron las primeras poblaciones. Estamos hablando de hace 5,000 años, más o menos. ¿5,000? 5,000 años. Eso es un poco los estudios que han hecho los arqueólogos, antropólogos, todo, en términos de poblaciones aquí en lo que hoy conocemos como El Salvador. Esa es otra historia, como le digo, eso es más largo, pues, ¿me entiendes? Vale, le quería hacer eso. También le quiero dar una clave de entendimiento de la toponimia salvadoreña.
para entender un poco los lugares. No obstante, esta digresión en términos de la diferencia entre TL y T es los nombres, es en términos de náhuatl, la toponimia. Todos los lugares que terminan en Apán, Sensunapán, Aguachapán, Apán significa río. Cuando se termina en Apán, es río. Cuando terminan en Tepet, Tepeque, es cerro. El idioma náhuatl era muy gráfico, entonces es cerro. Tan es lugar, ¿me entiendes? Entonces la mayoría describen describen la zona, el lugar. La zona, describen el lugar donde estaban, pues, ¿me entiendes? Vale, esos son, según Dagoberto Gutiérrez, raíces de nuestra nacionalidad. Fíjese que acá sí. Mire, hay una cantidad de comentarios, ajá, buenos, malos, sí, otros que son, y cuando le preguntaba, ¿quiénes son los originarios realmente del Salvador? No, ¿Por qué? No Porque de Quelepa, preguntan. No, Quelepa es muy posterior, Quelepa es maya. ¿Sí? Sí. ¿Y los ulúas? ¿Cómo? Los es una tribu también de origen maya, igual que los lencas. Vaya, Okay. pero le quiero decir una cuestión. Los pipiles no construyeron ninguna de esas pirámides. Nada. Ellos eran guerreros, no eran constructores. Igual que los aztecas eran guerreros. Todas esas pirámides allá en México no las construyeron los aztecas, ellos eran guerreros. Ellos se encontraron con esas pirámides. Había sido una civilización anterior la que las habían construido. En el caso de Teotihuacán se desconoce el nombre de esa civilización, pero, o sea, ya se encontraron con eso, ¿me entiendes? No. Entonces son guerreros, ellos vinieron y igual que los españoles lo iban a hacer 300 años después, vinieron a conquistar, pues a establecerse, pero entonces es importante, fíjese que otro gran historiador, por cierto marxista, Jorge Arias Gómez, también sí escribió una historia de San Salvador. Cuando se le celebró el 450 aniversario, hoy vamos para el 500, él escribió eso cuando se estaba celebrando el 450 aniversario de San Salvador. Y por cierto, se lo publicó la alcaldía, no me acuerdo qué alcalde era ese, pero le publicaron ese libro. Pues. Tanto Dagoberto Gutiérrez como Jorge Arias Gómez fueron, como Pedro Chofrá Rivas, fueron personas que se preocuparon mucho precisamente por el rescate de nuestras raíces culturales, porque la resistencia popular tiene raíces profundas. Pues, como le digo, estamos hablando de 500 años porque no hemos tenido la capacidad de hacer la investigación sobre la conquista náhuatl, sobre la conquista de los pipiles, que vinieron también, se establecieron aquí de manera militar, pues, pero habían llegado... Ojo, no es conquista a los náhuatl ni a los pipiles, sino que es conquista ellos llegaron náhuatl y pipil. ¿Cómo? O sea, no es que a ellos se les conquistó. Náhuatl es el idioma, pipiles ¿sí? Es como la nacionalidad. Pero ellos vinieron. Ellos habían venido, ellos habían llegado, antes que los españoles, ellos fueron los primeros conquistadores, que sabemos, que conocemos. Mira, qué interesante. Voy a hacer una pausa para venir ya con reflexiones, comentarios, regalar. Vamos a habilitar tanto por texto el WhatsApp, al igual que por notas de voz. 7616-8383. Hacemos una pausa, no se desconecte, que acá seguimos. Una audiencia grande que tiene Roberto Pineda ahora. Muchas gracias, ya regresamos. A primera vista, con Francisco Gómez. Un vehículo con poco mantenimiento puede envejecer más rápido. Dale a tu vehículo Quartz de Total Energies con tecnología H-Resistance. Lubricantes de última generación que aseguran un óptimo rendimiento y mejora la protección del motor hasta en un 74% en comparación con los límites de la industria de la prueba ASEA. Elige lubricantes Quartz y mantén tu motor joven por más tiempo. Impresa Repuestos, distribuidor autorizado de Total Energies.
Productos y servicios esenciales. Te ofrece productos para limpieza, desinfectantes, lejía, jabón líquido para platos, jabón líquido para manos. Además, productos higienizantes como alcohol gel, alcohol 90, desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más. Visítanos en Primera Calle Poniente, número 2215, frente al CNR. Teléfono 2523-5438. Búscanos en Facebook como Esenciales SB. No olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Productos y servicios esenciales. Grupo Agdisa es la primera empresa en El Salvador acreditada en seguridad y salud ocupacional y medicina del trabajo. Cuenta con el primer laboratorio clínico en El Salvador con doble acreditación, otorgadas por el Organismo Salvadoreño de Acreditación OSA y el Ministerio de Trabajo y Prevención Social. En Grupo Agdisa realizamos la prueba del monitoreo del biomarcador acetilcolinesterasa, una prueba de examen clínico que se realiza a personas que manipulan sustancias químicas peligrosas. Para mayor información, contáctanos a nuestro PBX 2274-7139 o búscanos en nuestro sitio web www.agdisa.com, en Facebook como Agdisa El Salvador y en LinkedIn como Agdisa. A primera vista, los temas más relevantes en el país y el mundo con expertos en la materia. A primera vista. Hacía bastante que no hacíamos una pausa así. Bueno, qué gusto estar con todos ustedes. Estamos en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en este 5 de agosto. Si planeamos una plática así, Roberto Pineda, creo que no nos sale, salió muy espontáneo, y aquí estamos conversando con todos los oyentes acá en la 106.9 FM Radio. 76 16 83 83 es el WhatsApp. Mire, le están pidiendo cualquier cantidad de cosas para que explique, pero entre una que no sé si se pueda. ¿Por qué nos llaman latinos? Latino, eso es un término francés. Eso de Latinoamérica es... los diversos imperios siempre tratan de imponer. El fondo le bajamos un poco, Fran, al fondo, ¿sí? Tratan de imponer sus nombres. El término latino surge en la disputa entre los ingleses y los franceses, que es una disputa posterior del siglo XVIII y XIX. Fueron los franceses los que calificaron a América como América Latina. O sea, historiadores franceses los que acuñan ese término de latino, pues refiriéndose a que hay como un origen romano, pues, ¿me entienden? De civilización europea. Siempre se ha mencionado que mexicano fue ocupado por grupo de guerreros mexicanos. Exacto. ¿Es cierto? Totalmente. Mexicano es una población que se formó con estas tropas tlaxcaltecas que traía Pedro de Alvarado. ¿Qué religión había en nuestras tierras antes? Pregunto. Había toda una serie de cosmogonías indígenas. ¿Qué significa cosmogonías? Es la concepción del mundo, del universo. Entonces, está la maya, está la azteca, pues, o sea, tenía... ¿Esas eran religiones? Claro que sí, la religión es un conjunto sistemático de creencias en términos de la divinidad y de entendimiento de cómo fue creado el mundo y todo. Claro que sí, exactamente. Fueron destruidas, fueron abolidas. ¿Sí? Yo creo que yo le he contado esta experiencia que la tuve yo fui digo porque no lo soy en la actualidad, pastor luterano. Lo sé muy bien. Fíjese que nosotros vivimos una experiencia en los años, a principios de los años 2000, en Sonsonate, de encontrarnos con una comunidad que todavía se reunía en cuevas con los antiguos rituales. Habían sobrevivido 500 años. ¿Se puede usted imaginar eso? Sí. Para nosotros fue insólito,
O sea, ¿cómo pudieron estos campesinos de ahí de Sonsonate mantener la creencia, los relatos orales de dioses precolombinos? Fue una cuestión que realmente nos sacó de onda, para decirles, para que vean la importancia de que, o sea, siempre quedan fragmentos, siempre quedan segmentos de memoria. Pero sí, o sea, aquí existían religiones, aquí fueron destruidas nuestras religiones como un mecanismo de opresión. Los opresores siempre tratan de justificar su opresión en términos de que ellos son los civilizados y nosotros los salvajes. Pues entonces aquí, según la Iglesia Católica Romana, aquí lo que existía, bueno, yo les narré todos esos debates que se daban ahí en Valladolid, pues en términos de si teníamos alma o no. Que eso tenía que ver con que si nos salvábamos o no, y si podíamos ser conquistados o no. Pero sí, claro que sí, existían religiones, fueron destruidas. Teníamos nuestros idiomas, teníamos nuestras religiones, nuestras formas de concebir la vida, nuestra moral, nuestra cultura, nuestro sistema político, todo eso fue aniquilado, destruido. Roberto, ¿es cierto que los nativos de El Salvador hablaban como niños? Eso lo dicen los españoles, o sea, acuérdense, lo que conocemos de toda esa época son los relatos de los españoles, entonces supuestamente... es la verdad de ellos. Es la verdad de ellos. Ellos lo que, más que todos los tlaxcaltecas, cuando vinieron se asombraron de encontrar, claro, habían pasado por Guatemala, el maya es totalmente diferente del náhuatl. Entonces, cuando vinieron aquí, bueno, cuando llegaron a Escuintla fue en realidad, se sorprendieron, bueno, y estas tribus hablan un idioma igual a las que hablan los aztecas de allá de México. Qué raro, pues, porque ellos no entendían que habían habido todas esas invasiones sí, de conquista, pues, ¿me entiendes? ¿A dónde puedo comprar su libro? Es interesante. En la UCA, se encuentra en la librería de la UCA, ahí se encuentra, ahí lo pueden encontrar. Bueno, perfecto. Mire, le voy a comentar, se puso blusa de mujer, dice. Por eso le dije, cuando usted mencionó después de su camisa, por eso y tengo un comentario referente a la camisa. Es una cotona, es algo... Si usted ve fotos de los años 30, por eso le dije, esta es una camisa de combatiente indígena de 1932. Todas esas tropas que fueron a combatir contra Martínez lo hicieron usando estas cotonas, que era lo que usaba toda... La dictadura. Los que combatieron contra la dictadura de Martínez, que se alzaron en 22 de enero de 1932, lo hicieron usando estas cotonas. David Álvarez tiene un comentario. Después de este comentario, sí, ya vamos con audios, con mensajes de texto, lo que hemos leído en las cajas de comentarios, para regalar los ríos de la memoria del jaguar rebelde. Jaguar rebelde me refiero, fíjese, jaguar es un felino, es el león nuestro. Refleja... ¿Es nativo? Nativo, totalmente. El jaguar, los jaguares, claro, son los leones nuestros americanos. Entonces refleja la rebeldía de nuestro pueblo, pues, y los ríos de la memoria es esa historia interpretada desde la resistencia, no desde la opresión. Mire qué interesante. La destrucción del centro histórico, el desalojo de los vendedores y comercios para favorecer a los cheros del régimen. ¿Qué opina? Eso es una cuestión histórica. Eso, vaya, pero le voy a decir, fíjese que los vendedores del centro han venido luchando por su permanencia en ese espacio por 2 siglos. Nunca los han vencido. Hoy sí. ¿Quién sabe? No sabemos. La gente por necesidad necesita sobrevivir, vender. Siempre esos vendedores, que son, le digo, héroes históricos, han encontrado las modalidades para enfrentar todos estos ataques, que no son nuevos, le digo, eso viene que desde que nuestros, entre comillas, próceres independentistas se adueñaron de los gobiernos, pues, y empezaron a sacar, eso es histórico. Yo tengo la certeza, no confianza, la certeza, que los vendedores van a recuperar la capital. Lo veremos. Bueno,
Voy a comenzar por TikTok, Fragón 8, Francisco Gómez, ahí nos pueden seguir y ahí vamos. ¿A dónde se puede comprar el libro? Ya donde dijo, en la librería de la UCA. Es cierto, mis hijos son cheles. Como esto viene dependiendo cómo venía la plática, los comentarios van llegando en cómo somos. Claro, esto es una mezcla, donde lo afroamericano es bien importante, que es otra vertiente que se dio en la cual cuando los indígenas fueron diezmados, los explotadores se vieron obligados en toda América Latina y particularmente en el Caribe para las cosechas de caña de azúcar a ir a África, robarse poblaciones enteras y traerlas a América para ser explotadas. Tengo audio en el 7616-8383. Adelante, producción, Fran. Buenos días, Fran Durán y Francisco Gómez. Bueno, estoy escuchando el programa y quiero ostentar, gustar del libro que van a compartir ahí. Ahí que encantado, pues, y ahí pasen buen día y bueno, hasta pronto, les agradezco. Bueno, a usted muchas gracias. Ahí, Frank, nos vas a ir anotando ahí los nombres. Creo que no nos dio el nombre, ¿verdad? Pero ahí se le pregunta porque era por medio del WhatsApp. Aquí, Kio Cera, algo así. El más chelito aquí se cree alemán o francés y le dicen ush a los originarios. Y qué interesante la plática, dice Billy Castillo. Estoy grabando el live, está excelente. Gracias. Pueden hablar de la religión, ya esto ya lo dijimos. Y este live quedará grabado en su página, Frank. Está tanto en Facebook como en YouTube. Ya está disponible, o sea, está en vivo. Al terminar queda disponible para que lo puedan compartir. Esta plática, sobre todo con los jóvenes, deberían de compartirla para que vayan entendiendo si es que les interesa, ¿no? Porque hoy no les interesa, claro. Mire, los jóvenes siempre son los que representan la esperanza de los sectores populares y siempre. Fíjese que yo a veces he visitado escuelas, colegios y siempre quedo impresionado de esta juventud, de lo inteligente y de lo que en el futuro va a significar en términos de luchas populares. Qué bonita experiencia, o sea, estar escuchando, nos dice el tío Alegre. El tío Alegre dice, ¿cómo se llama el libro? Los ríos de la memoria del jaguar rebelde. Así se llama el río. Lorenz, saludos. Y mire, gracias. El libro trata 3 temas. El primero es el que le mencioné, un poco cómo se dio ese enfrentamiento, sale el nombre de los primeros encomenderos, que fue la primera clase dominante española que existió, y porque desde ahí es que se fue desarrollando, pues me entiende, hasta llegar después a las 14 la familia y la composición de clase en la actualidad. Luego, en la segunda parte trata sobre la relación imperio-resistencia en la actualidad, o sea, cómo se da eso con los nuevos imperios. En la actualidad hay un gran enfrentamiento entre imperios, pues. Estamos en un momento muy difícil, muy crítico de la humanidad, en la cual existe incluso el peligro de la desaparición, pues, o sea, en el caso que se materialicen guerras nucleares. Y la tercera parte trata sobre las luchas por la independencia y la justicia aquí en nuestro país. Bueno, muy importante conocer de nuestras raíces. Muchas gracias. Buena plática, nos dicen también. Un tío mío llamado Cervelio Campos Benavides sabía sobre Quelepa, dice mucho. Perfecto. David Álvarez, buenos días, paisanos, saludos. El pueblo que desconoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Muy, muy cierto. Claro. Carlos, buenos días, yo escucho la 106.9, muchas gracias, Carlos. Luis, estamos siendo dominados desde siempre, despierta pueblo. Mirna Cecilia, yo escucho la 106.9, excelente invitado, bendiciones. Marta,
Señor Pineda, ¿por qué somos llamados latinos? Que esa ya la contestamos. Es francés. Bianca Montes, solo el pueblo salva al pueblo. Los cambios y las conquistas se logran con las luchas populares. Nada es gratis. Nada es gratis. Gracias por estar con nosotros en vacaciones. Gracias a ustedes. La historia de sometimiento con espejos y cortinas de humo siguen dominando la voluntad del pueblo salvadoreño. Mario Menéndez, excelente programa. Tony Maravilla, yo quiero un libro, Francisco, me gustaría leerlo. Sí, Tony Maravilla, ¿me lo nota ahí? Sí. Ahí me avisa cuando lleguemos a 10, ¿verdad? Porque es por hora de llegada. Mario Menéndez, quiero un libro para que nuestros nietos sepan nuestra verdadera historia. Qué bueno. Cuscatancingo, en aquel entonces le llamaron Pequeño Cuscatlán. Cuscatancingo es... Cuscatán es un sitio de riquezas, entonces Cuscatancingo es un lugar custodiado, rodeado por lugares de riqueza. Eusebio, interesante información, sería bueno leer esos libros, está en la librería de la UCA y bueno, si tiene oportunidad se lo puede ganar acá, cuando lo pida. Mario Girón, muy buen día, sería interesante conocer el origen de la ciudad de mexicanos, ya nos habló. Ahí se fueron a vivir los que vinieron, los que acompañaban a los conquistadores. Así es. Esto es una cantidad grandísima. Sería bueno que un día pudiera hablar de religión, ya que mencionó que fue pastor. Ya hemos hablado. Sí, ¿y cuánto tiempo también tuvo programa usted? Yo tuve como unos 5 o 6 años un programa en esta radio, y política. Exacto. Acerca del señorío de Cuscatán, ¿habrá pirámides en las residenciales de Santa Elena? No, absolutamente no. Y en el caso, no hubo, no se conoce, porque eso lo hubieran dicho. O sea, nosotros sabemos todo eso a través de los conquistadores, de sus cartas de relación, y nunca mencionaron que hubieran pirámides aquí. Mire qué interesante el que nos escribe. Cacahuatique 503. Yo quisiera también un libro de la historia para mis hijos. Cacahuatique, ¿cómo podríamos denominar ese nombre? Vaya, tique es lo mismo que Apán, pero tique es en lenca. ¿Entiendes? Porque está de aquel lado. Ajá, todo lo que termina en tique significa cerro, montaña. Ok, perfecto. Pero dice cacahuat. Fíjate que ahí es una mezcla de náhuatl y de lenca. Repite el nombre del libro: Los ríos de la memoria del jaguar rebelde. Saludos desde Denver, Colorado, camaradas. También nos habían puesto saludos desde Houston. Yo escucho la 106.9, dice Lito Reyes Cruz. Edgardo Escobar, buenos días, 106.9. Saludos, siempre en sintonía de una radio diferente al resto. Excelente historiador, dice Lito. David Álvarez, qué delicia conocer de nuestra historia. Yair Guevara, yo quiero un libro. Ahí me lo anota Yair, Fran. Quiero hacer un paréntesis. ¿Sí? Fíjese que en la diáspora, en Estados Unidos, en Australia, en Italia, en Canadá, es donde reside en la actualidad buena parte de la búsqueda de nuestras raíces culturales, y eso ha sido así siempre. Todas las diásporas de todos los diversos pueblos han sido depositarias de las tradiciones más profundas, porque a veces mientras uno está más lejos, uno se encuentra más cerca. Y ahí, entonces, es maravilloso como a veces he experimentado el interés de niños que no han conocido El Salvador, pero sus padres fueron salvadoreños y sienten ese ardiente deseo de conocer sus raíces culturales. Así es. Tenemos un nuevo audio al 76168383. Adelante. Buen día, Francisco. Buen día. Su invitado. Gracias. Gracias por Buenos días. Toda esa presentación de instruirnos aún más sobre nuestra historia. Me encanta. De aquí la escuchamos en Ciudad Futura, Mariona, Cuscatancingo. Siempre escuchamos todas las entrevistas de esta radio y me parece siempre muy importante estar al día, no perder nuestra historia, nuestra memoria. Eso nos hace siempre tener identidad. Muchísimas gracias. Que se repitan estas entrevistas. Gracias, buen día.
Gracias a usted, qué bueno. Giovanni Campos, excelente entrevista. Yo a las 8 saldré, pero me interesa obtener ese libro. Giovanni Campos, ay, sí, ya lo merece. Está de entrada diciendo que él va a salir. Que le diga qué número lleva y no, pa. Sí, ¿cuánto llevamos, Fran? 5. No, vaya. Tengo, okay. Ricardo Mejía, imagínense hace cuánto tiempo fue eso y todavía estamos bajo ese régimen. Hoy en día, pero ahora nos están matando a pausa con toda la canasta básica cara y con tantas mentiras que nos dan los medios de desinformación. Los desplazamientos forzados del régimen actual. Justiniano Vigil, muy buena entrevista. Dígame dónde comprar un ejemplar. En la librería de la UCA. Saludos, Footworld. Un llamado al pueblo salvadoreño, poner en práctica la lucha popular de nuestros pueblos originarios. ¿Se pueden llamar pueblos originarios? Sí, yo creo que es mucho más adecuado, pues. Ajá. Buenos días para ambos, muy buena plática, felicidades. ¿Cuántos eran los grupos que habían en nuestro país y cuál era el que se imponía? Además quiero un libro, dice Melvin Sainz, en Facebook, lo ha ganado, Melvin Sainz. ¿Hay algún dato sobre esto? Sí, pregunta? totalmente, claro que sí. Bueno, lo he mencionado, o sea, se enfrentaron contra los pipiles y los lencas, pero también Chalatenango, toda la zona, estaban los chortíes, que era también de origen. Todos los otros grupos, a excepción de los pipiles, son de origen maya. Estaban los chortíes, pero también habían, también al sur, al oriente, estaban los zulúas y los cacaoperas, pues que se supone que es un origen mucho más del sur, de los chifchas que estuvieron en Colombia. Interesante. Melvin Sáenz, ya lo anotó. Sí. La historia nos muestra que la traición sigue presente en la lucha popular salvadoreña. La traición. Traición. Y ahí que, bueno, no la entendí, pero... Bueno, Ayutuxtepeque, tierra de cuzucos, ¿es cierto? Paréntesis lingüístico, los españoles nombraron a las poblaciones y también los tlaxcaltecas, ¿sí? Pero también muchas veces los nombres fueron deformados y después se hicieron otros nombres. Ayutuxtepeque, sí, es Cerro de los Cuzucos, pero es un nombre que se pone posteriormente, no es el nombre original. Okay. ¿Me entiendes? Y así sucedió con muchos. Lo más, por ejemplo, si usted ve ese mapa que yo coloco de 1532, a veces los nombres no corresponden a lo que decimos en la actualidad porque fueron modificados. También los españoles cuando oían los nombres originales no los entendían, pues entonces los fueron modificando. Por ejemplo, Apocopán es Apopa. Ah, sí. Tierra de... ¿Cómo es que decían? Ya me voy a acordar. Ya estudié algún día. Joel Varías, excelente. Quiero un libro. No es... Jael Varías, Fran, ahí para que lo anote. Jael Varías. Carlos Ramos, buenos días. Yo quiero un libro, Carlos de Cusca. Sí. Carlos Ramos, también. ¿Cuánto llevamos ya? Para no comprometerme a más. ¿Cuánto llevamos? Con estos que le he dado, esos últimos. 7. ¿Ya está Jael Varías? 8. Bueno, quedan 2. Vale. Saludos desde Canadá, nos dicen. Quiero un libro, Salvador Amaya, que es Salvador... Salvador Samayoa es, que como son los... Salvador Samayoa, quiero un libro. Póngale así, Kyocera 960, para después buscarlos nos deja... En mensaje de privado, Kyocera su nombre para que lo podamos dar. Quiero un libro sin dudas, interesante tesoro. Kyocera 960. Ahí terminamos. Ok. Billy Castillo, ¿qué sabe acerca de la mitología de la ciguanaba y el cipitío, etcétera? Sí, todo eso son mitos, pero un poco y mitos muchas veces que tienen connotaciones de la ideología dominante. Por ejemplo, en el caso de la ciguanaba se presenta como una mujer mala que asalta a las personas en los ríos, pues entonces hay ahí connotaciones, siento yo, ¿cómo se llama? Maliciosas.
Sí, ¿cómo se llama? Sexista fuertemente, pues, ¿me entiendes? Y en el caso también de es la deformación de lo indígena, vaya, lo indígena como lo malo, como lo rudo, como lo violento, como lo feo, pues un poco, es toda la imagen que los opresores hacen acerca del oprimido, pues para poder seguirlo explotando. Ok, vamos a agregar dos más, Fran, por aquello de que siempre hay alguien que no viene. Y ahí les avisamos si vaya, si bueno, tenemos. usted. Vamos a agregar a Ana Gladys Bonilla. Escucha el mensaje que nos deja. Sí. Quiero un libro, estoy en Maryland. Me lo guardan porque llego en unos meses. Ajá, bueno, sí, entonces está bien. le da tiempo. Opa. Ana Gladys Bonilla. Y también Eusebio Córdoba. Regálenme un libro, porfa. Ustedes se quedan en lista de espera, tipo el Seguro Social. El mestizaje de El Salvador tiene información genética del sur de México, África, española y otros, ¿es cierto? Sí, China, por ejemplo, hindú, de muchas partes, somos una mezcla. Sí, ahí me manda la fotografía de los nombres para darlos al final. Una pregunta que sabe de los judíos que llegaron a El Salvador. También vinieron, exactamente, y en el caso de los judíos y de árabes, vienen a principios del siglo pasado y se establecen, pues, y pasan a formar parte después de algunos de ellos de sectores oligárquicos. El término latino está mal aplicado. Para empezar, no hablamos latín. Bueno, hablamos un idioma surgido del latín. El español surge del latín. Sí. Bueno, perfecto. Qué rica plática, Roberto Pineda. Reiteramos, pongamos ahí el fondo de los ríos de la memoria del jaguar rebelde, Fran. Los ríos de la memoria del jaguar rebelde, globalización y resistencia popular en El Salvador, de Roberto Pineda. ¿Cuándo fue este libro? 2018. 2018. Sí. Ok, está a disposición en la librería de la UCA. Para todos los que siguen preguntando, ahí está perennemente. No solo este. ¿Cuántos libros tenemos? Yo tengo una docena de libros. Una docena de libros. Bueno, perfecto. Muy buena entrevista. Díganme dónde comprar un ejemplar. Ya les dijimos, ahí en la librería de la UCA. Imagínense hace cuánto tiempo fue eso y todavía estamos bajo ese régimen. Hoy en día. En fin, hay tantas cosas. ¿Nos mandaste la fotografía cuando ya? Ok, sí, acá la tenemos. Sería Manuel de Jesús Mejía Interiano, Helio Portillo, Giovanni Campos, Jair Guevara, para que ahí lo agregue. Ana María, no dio apellido, pero tenemos el número telefónico. Tony Maravilla, Melvin Sáenz, Jael Varías, Salvador Samayoa, Kiosera, que es de TikTok, Ana Gladys Bonilla y Eusebio Córdoba. Tanto Ana Gladys como Eusebio quedan ahí en lista de espera. Aquí en un par de días le vamos a decir. Muchas gracias por refrescarnos nuestra memoria histórica. Excelente invitados. Déjeme un libro, dice Oscar Recinos. Qué bárbaro. Sí, ahí se lo vamos a dejar también a Oscar Recinos. La idea es que lo lea. Dicen que los libros no se prestan, pero este lo pueden prestar, porque esto es para compartir conocimiento y que podamos tener. Buenos días, Francisco, yo escucho la 106.9, la mejor estación de radio en El Salvador. Saludos a su invitado, excelente reseña histórica. Bendiciones. Bueno, hoy es el día de nuestro santo patrono, del Divino Salvador del mundo. ¿De dónde viene el Divino Salvador del mundo? Todo eso se fue a través de los años, luego ya de establecerse, pues ya como fuerza conquistadora fueron creando, pues ya construyendo iglesias, vinieron los dominicos, vinieron los franciscanos, pues, y fueron generando toda esta cuestión, pues entonces se asume después la figura, pues, de Salvador del mundo, pues como el patrono del país, en realidad, pues. Exacto. El patrono y la patrona es
¿Nuestra Señora de Santa Ana o la de San Miguel? No les sabría decir. Ahí no les sabría decir. Con esta pregunta, me dice, en el 2025, 500 años podrían celebrarse de San Salvador, de la creación de San Salvador, porque se celebraron los 450 años. Sí. Bueno, perfecto. Roberto Pineda, qué gustazo como siempre que nos haya acompañado en esta oportunidad y que hemos hecho... Como 5 ya. Sí, sí. Y si son 12 libros, falta mucha plática que podemos tener. Pero que ha despertado el interés nuevamente de muchos de nuestros oyentes. Me alegra que muchos fuera del país también están interesados. Claro, como le digo, allá está un poco el núcleo. Siempre es así, las diásporas de todos los países son las que mantienen mucho la nacionalidad. Es una cuestión paradójica, pero allá afuera se es más salvadoreño muchas veces de lo que se es acá, porque se necesita ser salvadoreño. ¿Es nostalgia? No es nostalgia, es como un mecanismo de defensa cultural, asumir las tradiciones. Para nosotros no, nosotros vivimos acá, ¿me entiendes? Para nosotros es dado, pues ellos necesitan, es oxígeno cultural. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado en nuestra sintonía, ya sea en Facebook como en YouTube. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.